Piensa un momento en tecnologías que han empezado a emerger y que van a tener un gran protagonismo en un futuro. Por ejemplo, una empresa donde todos los procesos están automatizados, o el cirujano que utiliza un brazo robótico para realizar una intervención quirúrgica, o la impresión 3D, o la ingeniería genética y otras muchas más. ¿Qué elementos en común encontramos en estas tecnologías? Efectivamente, que en el desarrollo de estas intervienen las materias STEM. Además, el carácter multidisciplinar, donde las ciencias básicas juegan un papel fundamental. Así, en la automatización de procesos o en el brazo robótico utilizado por el cirujano, nos encontramos inmersos en la robótica. Imagina los movimientos de un robot realizando el montaje de automóviles o el movimiento del brazo robótico del cirujano. Estos movimientos son resultados de la composición de traslaciones y rotaciones. Aparecen matrices y, en el caso de giros, ángulos. Matemáticas puras. Además, en el funcionamiento de robots encontramos elementos de algunas ramas de la física, como la mecánica, la electrónica y, claro, aparece la programación, ya que debemos indicarle al robot las tareas que debe realizar de forma comprensible para él. Ahora imagina una impresora 3D gigante fabricando la casa de tus sueños a un coste realmente bajo. Al igual que para imprimir un papel donde la impresora trabaja línea a línea, aquí se trabaja por alturas, imprimiendo por secciones. De la misma forma que cuando calculamos el volumen de un cuerpo geométrico. Aquí la geometría juega un papel fundamental, pero también la química, investigando cuál es el mejor material para la impresión. Y también la física y la programación intervienen en esta tecnología. En cuanto a la revolución que ya está suponiendo el uso de la genética en medicina, además de biología y química, encontramos programación e incluso matemáticas con el Big Data. El Big Data trata sobre la recolección de una cantidad inmensa de datos, en este caso sucesiones de letras que corresponden con las secuencias genéticas, con el objetivo de encontrar patrones. El Big Data, disciplina que se enmarca dentro de las TICs, es también usado por empresas para conocer mejor a sus clientes, en marketing para ofrecer publicidad personalizada e incluso en los deportes para el análisis de los rivales con el objetivo de diseñar la mejor estrategia. Si no te vas a dedicar a la tecnología o las ciencias, ¿puede ser útil para ti una buena formación STEM? Por supuesto, aunque parezca increíble, para profesiones como broker, analista financiero, existe una gran demanda de personas con formación STEM, ya no por lo que saben, sino por la capacidad que tienen para aprender y adaptarse a los cambios. Y es que la formación STEM potencia, entre otras, una de las competencias más valoradas, aprender a aprender. Esto es, generar conocimiento a partir de lo previamente aprendido. Fijémonos ahora en altos cargos de algunas de las grandes empresas. Encontramos profesionales con una buena formación STEM. Por ejemplo, el cofundador de Google y presidente actual de su empresa matriz Alphabet, Sergey Brin, es licenciado en Ciencias Matemáticas y Ciencias de la Computación, o Elon Musk, fundador de Tesla, además de estudiar dirección de empresas, es físico. ¿No habrá tenido una fuerte influencia su formación en su disposición para afrontar grandes retos? También encontramos ejemplos en empresas de las denominadas tradicionales. Por ejemplo, Jeff Immelt, CEO de General Electric, además de ser su formación en administración de empresas, es matemático. Lo que realmente resulta chocante es que Immelt ha declarado que para su trabajo resulta más importante su formación matemática que la de negocios. Sí, aunque esta última es imprescindible, en su día a día se enfrenta a problemas y su formación matemática le es de gran ayuda para afrontar estos. En definitiva, la competencia STEM es una habilidad esencial en la era digital.